Ya está lista la grabación. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos y todas, estimados y estimadas profesionales de la maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje. Buenas noches, maestro Rudy Gilmar Flores. Bienvenido a este proyecto de la maestría. Maestro Rudy Gilmar, pues, es de la familia de la Universidad Gerardo Barrios desde hace muchos años y en esta noche, pues por primera vez incorpora el proyecto de la maestría en docencia en esta asignatura de la cual él es experto, tal como brevemente le mencionaré a continuación. Quisiera pues desearles a todos y todas un feliz año 2022. Les auguramos muchos éxitos en esta finalización de este proyecto de la maestría, de esta primera parte del plan de estudio, con esta última asignatura con la cual egresarán para entrar inmediatamente a la segunda parte del proyecto, que es la elaboración de su trabajo de tesis, y para el cual estas dos asignaturas últimas, la que precede a esta, la de metodologías de investigación que cursaron con el doctor Carlos Hernández, y esta de investigación educativa, les permitirán reforzar, ¿verdad?, las competencias investigativas, reforzar el dominio sobre la lógica del método científico para que en su momento puedan utilizar esas herramientas ya en el proceso propiamente de la elaboración de su trabajo de tesis. Eh, ya cuando esta asignatura esté en su etapa final, vamos a convocarlos para una reunión específica para darles a conocer los detalles, la calendarización, etcétera, de ese proceso de trabajo de graduación. Por ahora, lo importante es que así como lo hicieron en la asignatura anterior, concentrarse en esta para terminar de reforzar, ¿verdad?, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y también los valores necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación científica con el rigor académico que se requiere. Para la universidad, pues, y vaya de parte de las autoridades, del señor rector, también del equipo de la Facultad de Posgrado que integro juntamente con el ingeniero Trinidad Jovel y con la compañera Cecilia Campos, vaya para nosotros la felicitación y el reconocimiento por este logro alcanzado y el ánimo para seguir adelante. Para esta asignatura, nos vamos a tener el honor de contar con la participación en su rol de tutor virtual eh, del maestro Rudy Gilmar Flores. Para algunos de ustedes seguramente debe ser ya bastante conocido y para quienes no, pues esta es la oportunidad, tanto para ustedes como para el maestro, de ampliar esas redes de contactos con profesionales del mundo académico, del mundo de la educación, que mucha falta hace, ¿verdad? Estrechar esos lazos de colaboración, esas alianzas para proyectos educativos del presente y del futuro. Entiendo que el maestro Rudy Gilmar, si no me equivoco, les ha compartido un resumen de su perfil académico en la plataforma Canvas. Eh, Igual me permitiré muy brevemente mencionar solo algunos de los pocos de los tantos aspectos que habría que resaltar del maestro Rudy Gilmar, pero en primer lugar, esa cercanía, compromiso identificación que tiene con los valores, con la filosofía, el pensamiento estratégico de la Universidad Gerardo Barrios, que lo ha hecho apoyarnos sin dudar en otros proyectos de maestrías, ¿verdad? Con esta misma asignatura o parecida, ¿verdad? Ya sea orientada al área jurídica, al área de ciencias empresariales, ahora en el área de la docencia, él es un educador desde hace muchos años. Eh, Primero fue profesor, ¿verdad?, de educación media, su primer título universitario es de profesorado en educación media para la enseñanza de las ciencias sociales. Luego obtuvo su licenciatura en sociología y tiene una maestría en métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Y actualmente ya él es egresado del doctorado en educación de la Universidad de El Salvador, recientemente ha regresado de su estancia predoctoral de México. Me imagino que más adelante, en su momento, él les podrá compartir alguna experiencia al respecto. Y bueno, tiene diferentes publicaciones académicas
tanto en colaboraciones que él hace a diferentes medios escritos digitales latinoamericanos, también en revistas académicas, y es autor y coautor de varios libros orientados siempre al análisis, a la reflexión sobre temas sociológicos eh, de Latinoamérica, colaborando y siendo parte de, entre otras organizaciones académicas, de Claxo, por ejemplo, y cabe destacar que es el fundador y director de una importante y prestigiosa revista de la Universidad de El Salvador, que es la revista Conjeturas Sociológicas. Él es fundador y director, y obviamente publica frecuentemente en esa revista de alcance internacional, y tiene muchos años de ser profesor de la Universidad, bueno, de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Gerardo Barrios. Son los dos centros de educación superior con los cuales él se identifica y está comprometido con nosotros en la universidad, en las diferentes facultades, siempre con el tema de la investigación, ¿verdad? La metodología de la investigación, en maestrías, como les he dicho. Y es un gusto y un honor, maestro Rudy Gilmar, tenerlo ahora por primera vez en esta maestría en docencia, en este reto que la universidad también se ha embarcado, y que eh, hemos tenido la confianza y la aceptación de estos grupos de profesionales comprometidos con la transformación del sistema educativo de El Salvador. Y bueno, anunciarles como buena noticia, como parte de la familia UGB que son, sé que se van a alegrar, que ya para este año ya tenemos más que completo la cohorte ya de 2022 de esta maestría, ya como decimos, proyectando que probablemente se van a abrir en dos grupos, como se ha venido haciendo desde sus primeras cohortes, dos grupos al inicio de año y otros dos grupos a mediados de año. En este caso, maestro Rudy Gilmar, este grupo de profesionales, digamos que es el tercer grupo del año 2020, con el cual iniciamos la maestría, sería la tercera cohorte, ¿verdad? Entonces, sin más, ¿verdad? Sin más, agradecerles nuevamente, desearles muchos éxitos, y estamos siempre a la orden para cualquier apoyo que se requiera. Vamos a estar por acá un momento. Más adelante probablemente se incorpore, como siempre, el ingeniero de Trinidad para estar pendiente de cualquier apoyo. Así que muchas gracias por el espacio, saludos, y adelante, maestro Ruiz Gilmar. Buenas noches, bienvenido. Gracias, y, maestro Miguel. Bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes, y también es un agradecimiento para la universidad, esta universidad que me brindó la primera experiencia como profesional que yo tengo. Se la debo a la Universidad Gerardo Barrios. Yo tengo prácticamente de trabajar en la universidad 17 años. Y los últimos 10 años, bueno, me he dedicado mucho a la parte de investigación. La, es un gusto estar con ustedes y poder compartir esta experiencia de esta asignatura que se llama investigación educativa. Precisamente es una asignatura que yo también he cursado en mi doctorado en educación. Es un doctorado con especialidad también en educación superior, en un convenio con la Universidad de La Habana. Es de suma importancia saber de que nosotros estamos inmersos en un campo que es la educación, y que ese campo de la educación tiene una enorme cantidad de posibilidades de abordaje desde la investigación. Podemos estudiar una cantidad de temas de esta área, desde los procesos educativos, desde los modelos educativos, desde los enfoques educativos, desde las prácticas, desde una investigación empírica, desde una investigación, acción participativa que se desarrolla desde nuestras prácticas. Este es un campo muy amplio y que está muy relacionado, esta área de la educación está muy relacionada con las distintas áreas del saber, de las ciencias sociales. Entonces, para mí será un gusto estar con ustedes. Espero contribuir y, como decía un pensador,
cubano, de que lo más importante del proceso educativo y que hay que tener una mirada de la educación que es enseñar a pensar a los estudiantes, no transmitir, no convertirse desde esta parte de donde estoy en el que tiene todo el conocimiento, sino que hay que construir y hay que hacer de la educación un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes que nos permita compartir nuestras experiencias. Y quiero que al finalizar el curso, entonces tengamos la posibilidad de tener la suficiente claridad de los temas, posibles temas de tesis de ustedes. Si tenemos que detenernos a discutir en un rato por ahí de la clase sobre los temas que ustedes están pensando, que de hecho aquí hay trabajo que hay que ir haciendo, hay que pensar en eso, yo les diría que en el transcurso de la videoconferencia ustedes puedan interrumpirme, ustedes puedan participar, y si ustedes pueden habilitar su cámara, mucho que mejor, porque a mí me va a permitir también irlos conociendo. Entonces, eso es como los elementos y ir cumpliendo con las tareas que están establecidas, ya que la asignatura tiene una modalidad totalmente virtual. Y son cosas que nosotros debemos asumirlas en el contexto en el cual se están desarrollando actualmente los procesos educativos. Ya lo decía el maestro Flores por ahí, hacía como una presentación muy rápida también, que yo la había incluido por acá, y de hecho, bueno, soy candidato a doctor y me he dedicado en los últimos 10 años que tengo también, me retiré un momento de la universidad, pero regresé y tengo los últimos 10 años trabajando. Y dentro de esos últimos 10 años avancé mucho en la parte del campo de la investigación, fundé una revista, es una revista científica que está reconocida, indexada a nivel internacional por 5 agencias, 8 agencias que reconocen la revista a nivel internacional, está en bases de datos muy importantes a nivel internacional. Es una revista muy arbitrada, es una revista donde se publican los mejores trabajos que los intelectuales de América Latina, porque es una revista latinoamericana, pero que nosotros tenemos la enorme dificultad de que siempre hacemos investigación, pero en ese campo de la investigación no procedemos a la siguiente parte que es la producción escrita. Entonces siempre nos vamos quedando en que podemos hacer investigación, en que hacemos investigación de campo, en que recogemos datos, en que analizamos datos, en que presentamos datos, que hacemos uso de la estadística descriptiva, de la estadística inferencial, pero no pasamos más allá para poder hacer una presentación en escrito de todos esos resultados de investigación y ser publicados en cualquier medio, ya sea escrito o digital, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces nosotros tenemos, quiero decirle que a nivel, y menciono un poco esto porque a nivel, hay que destacar que la universidad acaba de tener un reconocimiento, la Universidad Gerardo Barrio acaba de tener un reconocimiento muy fuerte de parte del Ministerio de Educación que destaca a la universidad como una de las universidades que está produciendo, que está publicando. Y eso es de suma importancia porque ustedes ven los rankings a nivel internacional de las universidades, cuánto es su producción. Y dentro de ese ranking a nivel internacional, las universidades, inclusive a nivel de Centroamérica, las universidades de El Salvador se encuentran en los últimos lugares con respecto a las universidades de Centroamérica en términos de producción científica. Ahora y quiero aquí también decir que mi trabajo de tesis tiene que ver, mi tesis doctoral tiene que ver con una estrategia metodológica para la producción de textos científicos de los profesores universitarios a nivel de universidad. ¿Por qué? Porque la deuda que existe de parte de las universidades es la producción, la investigación, que son dos cosas que están muy vinculadas, el campo de la investigación con el campo de la publicación. Pero muchas veces tenemos esos problemas que no logramos trascender y publicar. Y los rankings a nivel internacional nos demuestran que estamos en los rankings a nivel internacional,
a nivel iberoamericano, a nivel latinoamericano, nos encontramos más allá de la posición número 400 dentro de las universidades de toda América Latina en tema de producción. Pero hay países como Brasil, países como México, la UNAM de México, que es la segunda universidad de importancia en términos de investigación y en términos de publicación. ¿Por qué menciono esto? Porque una de las tareas fundamentales nuestras es de que nuestros trabajos de investigación, las tesis de investigación, nosotros un día podamos sentarnos y podamos escribirlas y podamos publicar, podamos sacar unos artículos de lo que nosotros hacemos. Porque precisamente yo ahora estoy haciendo toda la fundamentación teórica de mi tesis y de esa fundamentación ya saqué el primer artículo que yo tengo que publicar alrededor de 2 artículos en revistas científicas. No lo publico en la revista que dirijo, sino que tengo que publicarlo en otras revistas. Y eso es como la tarea acerca de la investigación. Pues ahí, bueno, he andado recorriendo varios países por ahí. Me fui incorporando al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es CLACSO, es algo muy grande, muy fuerte a nivel de América Latina, a la Asociación Latinoamericana de Sociología, que también es muy fuerte, y bueno, trabajo también como par evaluador del proceso de evaluación de la institución de educación superior en El Salvador con el MINED. Entonces, y desde el año 2010 estoy trabajando como profesor hora clase con la universidad. Ahora, hay algunas habilidades a desarrollar dentro de esta asignatura, como dominar la conceptualización básica de investigación científica y su lógica, comprender los criterios básicos de la investigación científica empírica en la educación, conocer los principales enfoques de la investigación educativa y reflexionar sobre la lógica de la investigación científica. Seguramente la asignatura anterior, que ya tienen una base sobre algunos elementos muy importantes, y más estas asignaturas deben ser como los elementos claves para poder tener la suficiente claridad de que debo emprender la tarea en el tiempo muy inmediato de tener un tema de investigación. Y por eso digo que ahí hay que hacer un espacio en esta videoconferencia para que podamos discutir los temas de investigación. De que aquí surjan los temas de investigación de la tesis. De que usted no llegue a buscar después cuál va a ser su trabajo de tesis, su tema o su idea de tesis. Mejor la discutimos acá y vamos pensando un poco en cómo se puede abordar, bajo qué metodología se puede abordar. Entonces hay que tener como una idea de esa conceptualización científica, de la investigación científica y de su lógica, ¿no? De elementos muy importantes. En la agenda están los temas de esta sesión sobre la conceptualización básica de investigación científica y zoológica, la investigación científica empírica en la educación, la importancia, justificación, objetivo de la investigación educativa y los enfoques de la investigación educativa. Ahora, yo quiero más o menos que ustedes me planteen alguna idea de qué es lo que ustedes esperan de este curso. Porque yo necesito también que ustedes hablen y que ustedes me digan, mire, bueno, queremos que camine este curso por esta vía y cuál es la expectativa que ustedes tienen de este curso. Porque yo ahorita puedo tener una idea, pero si ustedes también comienzan a contribuir a este curso, entonces vamos a ir caminando juntos. Entonces, no sé qué piensan, ustedes me dicen. ¿Qué esperan al final de este curso? Aquí hay que trabajar un proyecto de investigación, un anteproyecto, le llaman algunos. Y entonces en esa idea es que yo comienzo a decir, hay que pensar desde ya la idea del tema de investigación, porque la misma asignatura nos exige que hay que trabajar un proyecto de investigación. Y eso comienza con una idea de investigación, comienza con un tema, comienza a tener la suficiente claridad de que debo ver dentro de la educación los problemas que existen y cómo voy a abordar esa parte de la educación. Entonces yo dentro de la educación veo que hay un problema sobre producción de texto científico. Entonces digo, es un problema cuando yo me voy a revisar todos los rankings, todas las bases de datos,
y veo cuánto es el nivel de producción de texto, y ese es un problema de la educación. Entonces vengo y retomo esa idea, y entonces digo, como dentro de este proceso de la investigación educativa, yo debo saber que no solo se trata de abordar el objeto de estudio, sino que también tengo que plantear alguna propuesta, alguna respuesta al problema de investigación. Entonces, cuando yo voy a plantear esa respuesta, entonces, ¿en qué estoy pensando? Si yo digo, retomo el problema de la producción de texto, que no existe mucha producción dentro de las universidades, entonces voy a plantearme, y mi tema consiste en una estrategia metodológica para la producción de texto. Voy a plantear toda la problemática que existe alrededor de la producción, pero también voy a terminar con una propuesta metodológica de cómo poderla aplicar y que los profesores a nivel universitario comiencen a producir texto. Es un elemento muy desafiante con respecto a que hay que desarrollar también una cultura de investigación. Y esa cultura de investigación nos va a permitir, y es algo que no tenemos, que algunos hacemos unos esfuerzos a nivel de educación superior, pero que también es necesario que otros se incorporen, porque eso hace posible mejorar los niveles de educación. Pero bien, quiero escuchar algunas, dos, tres participaciones con respecto a lo que ustedes piensan de esto. Adelante, Miguel, profesor Miguel. Hola Rudy, Hola, mucho soy gusto. Miguel Llanes. Sí, Bueno, primero agradecerte por haber adoptado este grupo en esta faena tan dura que nos corresponde hacer. Digo porque no estamos acostumbrados a hacer una investigación científica, digamos, de rigor. Sí, algunos hemos hecho últimamente investigaciones, pero bien superficiales y que no tienen realmente una propuesta pues de transformación, tal como lo plantea Freire. Pero en este caso nosotros esperamos de que nos ayudes a alcanzar la idea de cómo hacer una buena investigación, que cuidemos los detalles, porque a veces los detalles son digamos, las llaves que resuelven los problemas. A veces nos enfrascamos en situaciones globales y descuidamos algunas cuestiones que son fundamentales. Así que no, yo esperaría de que, y estoy seguro que así va a ser, de que nos va a ayudar a entender mejor eh, esta tarea que tenemos que realizar y que nos ayudes también pues, a que lo hagamos con alegría, que no suframos, porque generalmente la investigación es de sufrimiento, pero es por lo mismo que vos decís, es cuestión de cultura. La cultura salvadoreña es de no leer, de no interpretar, de repetir de manera superficial las cosas, pero pues nosotros estamos enfrascados ya en empezar a producir un pensamiento crítico de la realidad que nos lleve pues a comprender mejor lo que nos pasa y ver de qué manera podemos salir adelante o empujar pues la educación a un nivel de calidad superior. Así que esas son pues las ideas así eh, primeras que creo yo que los compañeros van a apoyar, pues, van a aportar otras ideas más. Nuevamente, gracias Rudy por aceptar trabajar con nosotros. No sé si alguien quiere decir algo más. De eso se trata. Yo en los últimos años me di cuenta que la manera de llevar a cabo un proceso de investigación es acompañando a los estudiantes en los procesos de investigación. Por eso es que yo quiero acá que si van a salir los temas de investigación los discutamos y que aquí existe la suficiente claridad de lo que se pretende abordar, en el proceso de tesis mucho más adelante. O sea, será mucho más factible entrar con un tema ya un poco muy claro a lo que es el proceso de tesis más adelante,
saber bien cada una de las etapas y las formas de abordaje que va a tener ese tema, que está llenando de tanta teoría, que está llenando de tanta teoría. La compañera Patricia dice, creo que es importante el tema de cultura de investigación y una cultura de lectura para llenar la mente de ideas. Eso es muy claro. Y Jennifer Guerrero dice, considero que mucha apatía por el proceso de investigación es por la gran cantidad de tecnicismos que la rodean. Por supuesto es que siempre se hace, es como cuando el profesor enseña matemática, dicen que el problema no es la matemática, sino que el problema es el profesor. Y muchas veces cuando se hace investigación, algo está claro, solo se enseña investigación haciendo investigación. Entonces, muchas veces nos encontramos con los profesores que enseñan las partes del proceso de investigación. Pero una cosa es, y aprendí que una cosa es ser metodólogo, aprenderse todas las partes del proceso de investigación, pero otra cosa es ser investigador. Entonces hay que combinar las dos cosas, hay que combinar la parte metodológica con la parte de la investigación empírica. Y eso es, en la educación, eso es muy importante. Dice la compañera Evelyn que le gustaría comprender la magnitud de la tesis y comprender con claridad los pasos que se deben seguir para elaborar una buena tesis. Muy bien, vamos a caminar por esa vía, compañera Evelyn, tratando de tener como los elementos suficientes para abordar ese proceso de tesis. La investigación, adelante, compañera Donatila. Buenas noches. En mi caso, me gustaría, profesor, que nos ayude a cómo llevar procesos investigativos más serios con elementos fundamentales, que planteen propuestas concretas también relacionadas estrechamente con la realidad, es decir, no alejadas del contexto, porque ya usted lo mencionaba que a veces se enfrascan en lo teórico, pero no en lo práctico, que nos ayuden realmente a ir transformando los grandes temas, los grandes planteamientos y específicamente en el tema de educación, que es un tema muy fundamental para la transformación de las sociedades y que además sigue siendo una deuda histórica en nuestros países y mucho más en nuestro país, El Salvador. Por supuesto, el objetivo final de una investigación debe ser hacer una propuesta. Es proponer algo para el proceso de investigación, para la solución del problema. Entonces, eso es lo que debe contener, ¿no? Una propuesta de tesis de que nos lleve al final a establecer resultados, a plantear una propuesta que resuelva de alguna manera el problema, porque si nosotros hacemos, muchas veces todo el tiempo se nos puso a hacer investigaciones, pero todo el tiempo se quedaron a nivel de investigaciones teóricas. Fuimos a buscar información y muchas veces se corta, se pega la información y ese es un problema que más adelante lo vamos a ver. Pero bien, qué interesante los puntos de vista de ustedes. Ahora, cuando nosotros hablamos de la investigación educativa, esta se ha convertido en una herramienta crucial para la toma de decisiones acerca de la mejor manera para fortalecer o transformar no solo las prácticas educativas concretas, sino los sistemas educativos completos. Tantos temas que se abordan en la educación, si queremos hablar de la misma calidad de la educación, si queremos hablar de la evaluación docente, si queremos hablar inclusive todos los problemas generados por la pandemia del COVID-19 a la educación. Estamos muy claros entonces que desde la investigación educativa se ha convertido en esa herramienta para llegar al punto de proponer salidas a los problemas que se dan dentro del contexto educativo, inclusive para poder llegar a diseñar políticas públicas dentro de la educación, que también es una investigación de tipo científico, es decir, con capacidad de identificar problemas educativos importantes, muchas veces complejos, y de buscar una explicación de los mismos siguiendo la lógica de la ciencia. O sea, no quiere decir
porque se trata desde el punto de vista empírico de abordar los problemas de la educación, esto no se convierte en una investigación científica. ¿Cómo no? De la manera de cómo nosotros abordamos los objetos de estudio, así vamos convirtiendo los fenómenos en un objeto científico, vamos dándole el carácter científico, vamos produciendo conocimiento alrededor del problema de investigación. Siempre habrá que decir cuáles son entonces los puntos de partida, y aquí comienza un poco a abordarse eso que decía la compañera Donatilla sobre de dónde hay que partir. ¿De dónde hay que partir? Si estoy pensando en mi tema de tesis, ¿cuál es el punto de partida de la investigación? Aquí tenemos los pasos que yo he tratado de construir para poderlo explicar de manera muy simple, muy sencilla, los pasos para realizar una investigación. Primero, concebir la idea. Hay que concebir la idea. Y cuando nosotros concebimos la idea, hay que decir que la realidad es enorme, que la educación tiene uno y múltiples problemas. Pero entonces, ¿cómo nosotros abordamos? Nosotros debemos saber que existen distintas áreas del conocimiento y que en esas áreas del conocimiento nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de dificultades que nosotros podemos abordar. Al principio, con esto de concebir la idea, muchas veces nosotros, desde nuestra área de formación, y yo diría que si ustedes tienen, por ejemplo, yo soy sociólogo, y entonces me incorporé a sacar un doctorado en educación. Y una de las tareas es cómo alrededor de mi área de formación, yo puedo plantearme un tema de tesis sobre el área mía. Si usted tiene una área de formación, porque muchas veces a la maestría entran ingenieros, arquitectos, y esas áreas también tienen problemas objetos de estudio. Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar queriendo encontrar un problema de investigación cuando los tenemos en nuestra propia área de formación? Entonces yo me manejaba entre dos cosas, que yo había venido trabajando el tema de la violencia desde el punto de vista de la sociología. Entonces yo comienzo a concebir una idea. Digo, bueno, si yo soy sociólogo, ¿cómo puedo estudiar un tema desde la sociología que esté relacionado con la educación? Pues entonces comencé a plantearme algunas ideas de pensar la violencia desde la educación. Y uno de los temas que yo encontré es el tema sobre la violencia de género en el contexto universitario. Es un problema en la educación. Existe ese problema de la violencia de género a nivel de las instituciones de educación superior. Claro que existe. Muchas veces las universidades se convierten en espacios de reproducción de la violencia de género. Bueno, era un tema que pareciera que solo puede ser abordado por las mujeres. Pero es un tema en el que profundicé mucho en algún momento, pero que también había otra idea mucho más fuerte. Porque uno cuando comienza a concebir la idea, también debe tener claridad sobre el tipo, el acceso a información que tiene. Si es de mi área de formación, debo de saber que debo de tener bastante conocimiento sobre esa idea que yo concibo. Debo de tener esa idea. Entonces dije, bueno, también desde el área de mi formación, de la maestría en investigación, yo puedo retomar el problema de la producción de textos científicos como un problema de la educación superior. Entonces, desde el área de la formación de la maestría, entonces me da como el espacio para poder decir, este es un tema muy importante, este es un tema, es una deuda de las universidades sobre el tema de la producción.
Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, ¿cuántos textos se producen anualmente? Y me voy encontrando que, por ejemplo, a nivel de la UNAM en México se producen 5 libros diarios. Y me voy dando cuenta que las universidades salvadoreñas, a lo sumo, producen entre todas las universidades 25 libros al año. 25, 30 libros al año. Entonces comienzo a retomar ahí. Pero entonces, ¿cuál es el problema de la producción de texto? Entonces yo comienzo a concebir esa idea. ¿Se van dando cuenta? Que yo comienzo a concebir esa idea. Bueno, pero ya me lleva a pensar un poco más. Pero ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo voy a abordar ese problema de la educación, de la producción de textos? Porque también allá en la educación primaria, en la educación secundaria, yo puedo abordar también eso, porque también con los estudiantes yo puedo aportar para que ellos produzcan texto. ¿Cuál es el gran problema que tiene educación? Que los profesores le dan al estudiante a que transcriba la lectura del libro. Pero ahí no estamos ayudando a los estudiantes. Entonces ahí tenemos un gran problema. Porque si nosotros queremos tener una cultura de investigación y que queremos avanzar en la producción textual, es mejor que lea y que él construya su idea. Inclusive, nosotros mandamos a los estudiantes a leer y que nos hagan un resumen. Termina siendo un error también. Cuando mandamos a los estudiantes y les pedimos que nos saquen un resumen de un texto. No, sería mejor que nosotros le digamos que nos saque, que nos diga cuáles son las ideas que él tiene acerca del texto que leyó. ¿Qué ideas tiene? Entonces, esa es una cuestión muy importante. Pero que si yo mando a sacar un resumen, entonces él se va al documento y entonces comienza a sacar extractos del documento y dice, esto es el resumen. Pero si yo le digo, no, yo no quiero el resumen, quiero que tú me digas cuáles son las ideas que tú encontraste ahí. ¿Cuáles son las ideas principales? Entonces, cuando dice, ¿cuáles son las ideas principales? Entonces ya él comienza a pensar. Entonces yo comienzo a ver todo ese tema de las ideas, desde la forma de cómo yo quiero abordar el tema de investigación. Pero me doy cuenta también y encuentro de que el problema también para poder escribir, y ustedes lo tienen, lo tengo yo, estoy aprendiendo también mucho de eso. De este tema estoy aprendiendo muchísimo. Que nosotros fuimos formados en nuestra área de formación, sociología, en economía, en el área del saber en el cual nosotros estamos, pero no fuimos formados muy fuertemente en el área de lingüística. Y entonces eso nos da ciertas dificultades, porque tenemos problemas de redacción, porque tenemos problemas de ortografía muy serios, y creemos que el Word nos va a resolver el problema, y no es cierto. Entonces terminamos creando otro problema. Entonces vean ustedes, estoy tratando de como decir, primero debo concebir esa idea de qué es lo que yo estoy pensando en abordar. Y ahí, en mi área de formación hay problemas que yo puedo abordar. ¿Por qué me voy a ir a buscar otras áreas? A querer entender o abordar temas de investigación si yo los tengo en mi área, que los relaciono directamente con la educación. Puede ser que alguien esté pensando en diseñar una estrategia metodológica para la enseñanza de la ortografía, o alguien esté diciendo, bueno, sobre el tema de redacción, o alguien esté pensando en crear sobre la cultura investigativa, esté pensando en tantas cosas, esté queriendo concebir una idea. Por ahí hay que partir. Hay que partir de concebir esa idea para llegar a plantear el problema. Cuando yo concibo la idea, entonces paso a plantear el problema. Y ya en el problema yo tengo claridad, entonces ahí de cuál es mi objeto de estudio, qué es lo que yo pretendo abordar.
Entonces yo decía, bueno, es el tema de la producción, sí, pero ¿qué le falta a eso? Entonces comienzo a plantear que lo que yo voy a hacer es construir una estrategia metodológica para la producción de textos científicos en los profesores a nivel universitario, a nivel de educación superior. Entonces comencé a concebir las ideas y llego a plantear el problema de investigación. ¿Qué nos cuesta? No, bueno, tenemos que buscar información, tenemos que hacernos la idea de que yo debo de buscar una información y que esa información me sirve para plantear el tema. Después paso a los objetivos, comienzo a desarrollar preguntas de investigación, porque hay que crearse una pregunta científica de investigación. Entonces si yo planteo el tema sobre la producción de texto, entonces mi pregunta científica es cómo contribuir a la producción de textos en los profesores. Esa es la pregunta científica a la que yo le espero dar respuesta en el proceso de investigación. Esta es la justificación de la investigación. ¿Es viable? ¿Es viable la investigación? La justificación yo tengo que decir si lo que yo pretendo estudiar es relevante. ¿Qué relevancia tiene? Sí, ahora hay tantos temas que van surgiendo con el tema de los entornos pedagógicos virtuales, las dificultades, el manejo de las herramientas y tantos problemas que hay dentro del área de la educación a nivel producto de lo que tiene que ver con la pandemia y lo que se genera después de eso. Entonces, yo voy diciendo, si hay dentro de esa justificación una viabilidad, la relevancia del tema. Si es relevante, ¿o creen ustedes que no es relevante el tema de la producción de textos en los profesores? Como no, de mucha relevancia precisamente porque hay una deuda con la investigación. Y si hay investigación, tiene que haber producción. Y esa es la deuda. Después paso, bueno, cuando yo ya he planteado el problema, he establecido los objetivos, he desarrollado las preguntas de investigación, he planteado la justificación, entonces paso a elaborar la parte del marco teórico. Y eso tiene que ver con la revisión de literatura. Entonces comienzo a revisar autores, quienes han escrito. Sabemos que cuando yo planteo el tema, estoy trabajando con variables. En el tema de investigación, si yo hablo de producción científica, es una variable, la producción científica. Entonces, ¿qué es la producción científica? ¿Qué entiendo por escritura? Y comienzo a buscar toda aquella información. Son búsquedas que hay que hacerlas de manera, primero, sabiendo cuáles son los buscadores que yo debo de tener, la base de datos de las universidades. Las bases de datos son muy importantes para esto. Las bibliotecas virtuales, los libros. Entonces comienzo a tener como una base de datos. Yo lo que hago es que voy teniendo carpetas con libros digitales, carpetas con artículos. Si hay sitios, yo voy guardando las direcciones de los sitios. Si bajo un documento que está de una revista, por ejemplo, de un solo copio la dirección o la forma de que está siendo citado el trabajo. Son cosas que yo las voy llevando de un solo para que a la hora de ir ordenando la información, yo tengo de dónde ir buscando y dónde ir eligiendo la información que me permita construir mi marco teórico. A veces nos complicamos porque comenzamos a buscar tantas cosas y tantas cosas. Pero si ordenamos un poco en carpetas la información, eso nos va generando buenos elementos y nos va abonando a construir un marco teórico muy fuerte. Después que tenemos que definir ya en la parte metodológica, hay que definir un tipo de investigación, si es exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional, si es explicativa, dependiendo de el tipo el objeto de estudio que usted tenga de su tema de investigación. Entonces así deberá plantearse la idea acerca de
Miguel Ángel Llanes dice, falta el tercer paso en el proceso. Dice, me gustaría comprender la magnitud de, bueno, Miguel dice, falta el tercer paso en el proceso. Sí, seguramente no es que falta, sino que yo me salté la numeración, Miguel. Pero entonces es 3, 4, 5, 6, 7, no llega entonces hasta el 12, sino que llega hasta el 11. Entonces, a la hora de poner la numeración fue por ahí. Dice que, bueno, si la base de datos necesariamente tiene que ser investigaciones de libros o trabajo investigativo. Pueden ser no necesariamente solo libros o investigaciones desarrolladas, sino que también pueden ser algunos sitios web. Por ejemplo, yo puedo ingresar, hay mucha investigación al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Puedo ingresar, por ejemplo, a la OIE, la Organización de Estados Iberoamericanos, que tiene una biblioteca muy fuerte. Entonces yo puedo ingresar a ciertos sitios. Lo que debe saber es que la tesis debe de estar fundamentada teóricamente con información que tenga un respaldo científico. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas fuentes que no tengan un respaldo institucional, que no sean un libro editado por una editorial, que no sea un libro que tenga un respaldo institucional, una universidad, un instituto, entonces esa información no es válida dentro de una tesis. Por eso hay sitios como Yahoo, El Rincón del Vago, monografías.com. Esos sitios no deben de ser citados nunca en una tesis. Sí hay documentos, hay documento web, y dice hay un tipo de investigación que no se considera, dice Patricia, que hay un tipo de investigación que no se considera variables. La cuestión es que el tema lleva implícita la variable. Desde que se plantea un tema de investigación, las variables están presentes en el tema de investigación. Entonces no las puedo obviar. Lo que ocurre mucho más adelante es, si usted se refiere a la parte de operacionalización de variables y todo el tema de hipótesis y todo eso, eso puede cambiar en la medida del tipo de investigación que usted va a desarrollar. Entonces, una cosa es, bueno, voy a adelantar un poco acá, que es definir el tipo de investigación, si es exploratorio, descriptivo o correlacional. De ahí debo establecer las hipótesis. Las hipótesis en el caso, por ejemplo, yo no trabajo con hipótesis en mi investigación, no tengo hipótesis ahora, sino que lo que tengo son preguntas de investigación, preguntas científicas de investigación, a las que yo pretendo dar respuesta con los resultados de investigación. Y si son aportes de investigadores que no representan una institución, sino que son sacados de un blog, por supuesto que sí se puede citar, inclusive APA reconoce eso, que sí se puede citar. Usted puede también encontrar en YouTube una entrevista, puede encontrarse un video, y también APA le da esa posibilidad de que lo pueda citar. Puede citar de un autor, pero que, bueno, un autor que pueda tener cierto nivel de reconocimiento, y inclusive de un comentario que pudo haber hecho en una red social. También se puede citar, pero en la medida que haya reconocimiento de quién es, porque yo también en Facebook me encuentro muchas veces que estamos conectados, una cantidad de intelectuales por ahí en un grupo que tenemos, y entonces aparecen noticias, aparecen cosas importantes o que un autor ha dicho, entonces lo retomamos como tal. Pero eso se revisa según las normas APA. Dice Patricia, siempre son dos variables que definen el problema, no necesariamente. Muchas veces se contempla una variable, puede ser 2, 3 variables, dependiendo de la finalidad de su objeto de estudio. Así usted puede plantearse 1, 2 o 3 variables. Generalmente, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora sobre el tema de producción científica, una estrategia metodológica, pero yo la estrategia metodológica no la retomo como una variable,
precisamente porque ese es el resultado que yo voy a dar de la investigación. Pero sí, producción de textos científicos sí lo estoy tomando como la variable del estudio, precisamente porque yo después hago como una operacionalización, trato de ver sus indicadores para poder hacer el trabajo de campo. ¿Por qué es importante, Patricia, trabajar con las variables? Porque a partir de las variables es como uno va trabajando la información que uno quiere obtener. Por ejemplo, en esa otra investigación que yo estuve trabajando sobre una estrategia pedagógica para la prevención de la violencia de género en la universidad, era una estrategia pedagógica para la prevención de la violencia de género. Nosotros podemos trabajar una estrategia, podemos trabajar una metodología, podemos ir trabajando varias cosas, pero dependiendo de la forma de cómo nosotros queremos abordarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo variables, Patricia? Cuando yo tengo variables, yo sé que todo el sustento teórico tiene que ir sobre la base de las variables. La investigación normalmente tiene dos etapas, Patricia. Una que es la etapa teórica, que es toda la explicación teórica del problema de investigación que yo me estoy planteando. Y hay una etapa que es la práctica, es la empírica, donde yo recojo toda la información y doy explicación al tema desde un enfoque empírico sobre los resultados, cuando presento gráficos, cuando presento entrevistas, cuando hago observación. Entonces estoy haciendo referencia a eso. Pero mis variables son muy fundamentales en el proceso de investigación. Precisamente cuando yo hago esa investigación sobre una estrategia pedagógica para la prevención de la violencia de género en la universidad, yo estoy trabajando ahí dos variables, Patricia. Estoy trabajando prevención y estoy trabajando violencia de género. Es un problema educativo. Por supuesto que existe dentro de la educación, existe dentro del contexto universitario. Entonces, cuando yo trabajo con esas variables, debo de buscar toda la información teórica para poder explicar esas dos variables. Entonces, comienzo a explicar si el tema es la prevención y el tema es la violencia de género, entonces comienzo a explicar todo el tema de la prevención. ¿Cuándo se comienza a hablar de prevención? ¿Quiénes comienzan a hablar de prevención? ¿Dónde se utilizó el término de prevención? Y entonces me voy dando cuenta cuando yo comienzo, porque comienzo a repensar mi variable, y de ahí comienzo a hablar sobre la violencia de género, pero no llego allá, sino que comienzo a hablar de violencia, después comienzo a hablar del género, después comienzo a hablar de la violencia de género, y allí entonces voy construyendo mi marco teórico, explicando el problema de investigación desde mis variables, desde ese punto de vista teórico. Dice Miguel que también piensa que el proceso cambia según lo que se busca. Es correcto. Ahí la metodología cambia totalmente. La forma, si usted está planteando si va a ser hipótesis, si estudio es un estudio más de carácter cualitativo, preponderantemente cualitativo. Hay que decir que hoy en día predominan mucho los estudios mixtos, que son estudios cuantitativos y cualitativos o cualitativos y cuantitativos. Todo depende de la mirada que usted tenga de la investigación, si usted lo quiere hacer preponderantemente cualitativo o usted lo quiere hacer preponderantemente cuantitativo. Cuando yo me refiero a esa parte preponderantemente, es que va a pesar mucho más lo cualitativo que lo cuantitativo, o va a pesar más lo cuantitativo que lo cualitativo. Entonces yo ahora, mi tesis pesa más lo cualitativo. ¿Por qué? Porque entonces yo le estoy dando más interés, más a la parte de la información que voy a obtener de entrevistas, que voy a obtener de la observación, que voy a tener de la revisión documental. Y por eso es que es preponderantemente cualitativa. Pero si usted me dice, ¿y también va a hacer usted un estudio cuantitativo? Sí, va a ser cuantitativo porque voy a pasar una encuesta, voy a revisar un poco sobre el estado de la producción de los profesores,
por qué no escriben, cuáles son las dificultades que presentan y una gran cantidad de cosas que eso me va a dar información como para poder ir pensando en cómo voy a desarrollar mi estrategia metodológica. Entonces, uno en el camino va definiendo muy bien acerca de qué tipo de estudio uno quiere realizar. Si es exploratorio, descriptivo, si es correlacional o explicativo. Y lo de las hipótesis, como ya decía, usted tiene que determinar si va a plantear las hipótesis. Algunos se cierran con las hipótesis y dicen, no, usted tiene que plantear, y comienza a decirle al estudiante, usted tiene que plantear las hipótesis. Pero eso depende de la mirada que usted tenga de la investigación y qué es lo que quiere abordar con la investigación. Patricia dice que estaba confundido porque en el tema que describimos en la materia anterior se nos sugirió un tema con una variable. Sí, muy bien. Puede llevar una sola variable el tema, no hay problema en eso. Las técnicas e instrumentos, dice Memiel, de investigación para nuestro trabajo de campo dependen de la hipótesis con la que se trabaja. Por supuesto que cuando uno se plantea la hipótesis, ahí se contemplan las variables, porque hay que hacer la operacionalización de las variables, que podemos verlo mucho más adelante. Yo trabajo con las variables y de las variables entonces salen las dimensiones y los indicadores. Y a partir de los indicadores, yo comienzo a elaborar mis instrumentos, que son los que yo voy a pasar. Muy bien, Patricia. Seleccionamos el diseño ampliado de investigación. Puede ser experimental, preexperimental. Bueno, no es el caso nuestro, no trabajamos así como en el área de educación para decir que tengamos este tipo de estudios muy experimental, preexperimental, cuasi experimental o no experimental. No sería el caso. Yo lo planteé ahí porque es para que vean que hay otro tipo de estudio. Pero que también hay una selección de la muestra, hay un universo y hay una extracción de la muestra. Nosotros trabajamos por eso. Estos son los pasos para realizar la investigación. Vamos seleccionando una muestra, decir que yo tengo que seleccionar, bueno, profesores, que tengo que seleccionar autoridades, que son los que me van a dar información acerca de lo que está ocurriendo en términos de la producción de texto. Voy a buscar investigadores que han escrito, cómo lo hacen, ya he entrevistado a algunos fuera del país. Entonces voy revisando un poco sobre esta parte de la selección de la muestra. Si es cualitativa, ya sabe usted que tiene que buscar informantes clave. No cualquier persona forma parte de su muestra, precisamente porque lo que usted quiere es gente que conozca sobre su tema de investigación. La investigación cualitativa tiene esa característica que nos permite a nosotros seleccionar a las personas que van a ser importantes. Y son muestras muy pequeñas, no deben ser muestras muy grandes. En el caso de la investigación cuantitativa, tienen que ser sobre la base de la cantidad de personas que existan en el lugar donde está desarrollando la investigación, y de ahí puede seleccionar una muestra. La recolección de datos, bueno, elaboramos los instrumentos, calculamos la validez y la confiabilidad de los instrumentos, codificamos los datos y archivamos los datos. Vamos al trabajo de campo, recogemos datos y después pasamos a la parte del análisis de los datos, que es la selección de la prueba estadística. En el caso, si nosotros no hemos planteado una hipótesis y queremos comprobar la hipótesis, entonces utilizamos entonces un programa para poder establecer, poder correr la hipótesis, puede ser chi cuadrado, y sobre la base de eso, nosotros, bajo ese procedimiento estadístico, determinamos si la muestra es aceptada, si la hipótesis es aceptada o la hipótesis es rechazada. Entonces ahí vamos a la selección de la prueba, a realizar el análisis de los datos. Pero si el estudio es de carácter descriptivo nada más, donde no necesitamos comprobar la hipótesis, que en este caso mucho de lo que nosotros desarrollamos, los estudios que nosotros desarrollamos, pueda o no puede usted querer probar la hipótesis, pero sí debe de realizar el análisis de los resultados.
Entonces, yo no voy a probar hipótesis, por ejemplo, en mi trabajo, pero sí voy a realizar el análisis de los resultados de las entrevistas y de los datos que yo voy a obtener a partir de la encuesta. Y de ahí, usted elabora un informe final donde ya presenta los resultados, un reporte de investigación y la presentación del reporte. Este es como para irse haciendo la idea de qué es lo que nosotros debemos de ir pensando con el tema de investigación para la tesis. Entonces, ¿qué entiendo por investigación? Si este procedimiento que está acá para poder realizar una investigación que va desde concebir la idea hasta presentar los resultados de un proceso de investigación, entonces también me lleva a pensar qué entiendo por investigación o qué entiendo por ciencia y qué supone investigar. Hay puntos de partida. No toda investigación es necesariamente científica. Muchas investigaciones se desarrollan y no tienen el carácter científico, precisamente porque no se ha desarrollado con los procedimientos para darle ese carácter que necesita la investigación. Generalmente, por ejemplo, las investigaciones que nosotros ponemos a hacer a nuestros estudiantes no tienen un rigor científico. Son investigaciones más de carácter académico, pero no siguen un procedimiento para que lleguen a tener ese carácter científico. Es científico en la medida de que se puede aportar un nuevo conocimiento, de que se plantea una propuesta al problema que nosotros estamos investigando. Investigar científicamente es más que una cuestión del método o la aplicación de la metodología. O sea, no pasa por el simple hecho de decir, aquí tengo el tema, voy a aplicar la metodología, voy a recabar información y ya aquí están los datos, presento una gráfica, presento una tabla. No solo pasa por eso, pasa necesariamente por aportar un nuevo conocimiento, por aportar una propuesta de salida al problema que estoy investigando. Se supone que yo, desde que comencé a concebir la idea de investigación, estaba pensando que hay un problema que merece ser resuelto. Las investigaciones suelen ser poco explicativas sobre lo metodológico. Muchas veces, en muchas ocasiones, lo metodológico queda a un lado y no se deja ver. Cuando uno lee, en la tesis debe de ser muy, muy explícito sobre lo que está planteando en la metodología. Y ese contraste entre la metodología y lo que se hace en el trabajo de campo es muy importante. Yo reviso la metodología, mire, usted utilizó el método tal, y bueno, pero ¿cómo está presente ahí ese método en el trabajo de campo que usted realizó? Y muchas veces se pasa desapercibida esa parte metodológica en los trabajos de investigación. Entonces me lleva a pensar un poco sobre la ciencia. Es una forma de conciencia social, es un sistema de conocimientos que se adquieren como consecuencia del proceso de investigación científica. Primero, que es un sistema de conocimiento. La ciencia se divide en ciencias naturales, en ciencias sociales, y hoy estamos hablando de un nuevo grupo de ciencias. La nanotecnología, la biotecnología. La ciencia ha venido evolucionando. Entonces hay un sistema de conceptos. Algunos hablaban mucho tiempo sobre las ciencias duras y las ciencias blandas. No sé dónde se generaba tanta discusión entre lo duro y lo blando. En que decir que las ciencias exactas entonces eran las ciencias naturales y que las ciencias sociales eran las ciencias prácticas, basadas nada más en la realidad, pero que no tenían todavía ese carácter científico. Bueno, toda esa discusión se fue diluyendo en el tiempo. Ahora estamos hablando de que cada una de las disciplinas que forman las ciencias sociales son un sistema de conocimiento que fueron obtenidos producto de los procesos de investigación científica acerca de la naturaleza, acerca de la sociedad y acerca del pensamiento. Históricamente condicionado en su desarrollo
que tiene como base la práctica social de la humanidad. O sea, la ciencia es puesta a práctica. Y toda ciencia que quedó en desuso desapareció. Pero la ciencia tiene que estar poniendo a prueba su conocimiento. Por eso está históricamente condicionada a los avances que tiene la sociedad. Y tiene que haber nuevos aportes. Imaginémonos cuántos aportes se dan en la educación en estos días. ¿Cuánto se está planteando sobre el tema de la educación? A partir de la pandemia, por ejemplo. Entonces la ciencia avanza. ¿Y cuánto se ha escrito desde la educación, desde el tema de la pandemia? Por ahí estaba un grupo de estudiantes estudiando el tema de la brecha digital, por ejemplo. ¿Y cuánto se ha escrito sobre brecha digital? Y en la pandemia se habla mucho más de esa brecha digital. Dice que se pierde el volumen. Pero no sé, ustedes me dicen, ¿se escucha bien? Solo que estoy un poco mal de mi sinusitis. Ahora, muy bien, ustedes me dicen si... Pero no, estoy bien conectado acá, no sé qué pasa entonces. Muy bien. Bueno, a ver qué pasa. ¿Todos tienen el mismo problema con el volumen o solo Miguel? Ah, bueno. Bueno, vamos a seguir. A ver que hay palabras que no se escucharon, dice. Bueno, lo que estábamos hablando era sobre el tema de la ciencia, sobre ese sistema de conocimientos que son consecuencia del proceso de investigación acerca de la naturaleza, acerca de la sociedad y acerca del pensamiento. Algunos requisitos propios de la ciencia. Primero, que debe de tener la ciencia un objeto de estudio. Cada disciplina de las ciencias sociales tiene su propio objeto de estudio. Y esos son los requisitos de la ciencia. Por eso es que la forma de abordar los problemas de la educación, inclusive de como nosotros queramos abordarlo, cada una de las disciplinas tiene sus propios métodos, su propio objeto de estudio. Cuando nosotros revisamos el concepto de ciencias sociales, ese concepto de ciencias sociales nos dice que las ciencias sociales estudian la sociedad. Pero cuando nosotros entramos a revisar a cada una de las disciplinas de las ciencias sociales, cada una tiene su propio objeto de estudio. Lo tiene la sociología, lo tiene la educación, lo tiene la economía, lo tiene la política, lo tiene la historia, la antropología, la psicología. También posee métodos de conocimiento propios. Cada uno tiene su forma de abordaje de la realidad, que también tiene un sistema de principios que representa sus leyes, que también está formada por un cuerpo teórico. Cada una de las disciplinas tiene un cuerpo teórico. Usted habla de educación, usted habla de sociología, usted habla de psicología, y cada una tiene su cuerpo teórico. Cada una explica cierta parte de la sociedad. Y cada una aborda problemas o tareas de la ciencia. Cada uno está aportando. Cada una de esas ciencias aporta. Cada una tiene sus problemas, sus objetos de estudio. Y cada una tiene sus propias tareas de la ciencia. Y cada una tiene sus propias ramas también. Cada una, la educación tiene una cantidad de ramas. Ahí está la pedagogía, ahí está la didáctica, dentro de ramas más fundamentales que tiene la educación.
Así la sociología tiene sus propias ramas, la psicología, el derecho, la historia, la política, todos tienen sus propias ramas. Bueno, esto era la idea de que se listaran las principales disciplinas que conforman la ciencia de la educación. Pero bueno, ya ustedes las piensan ahí, las van pensando para avanzar un poco. Algunas reflexiones desde el contexto. ¿Por qué se afirma que la educación es una ciencia social? ¿En qué momento considera usted que se le conoce como tal? ¿Cuál es su objeto de estudio, sus principales leyes, principios, categorías? ¿Quiénes han sido sus principales autores? ¿Cuáles han sido las principales escuelas? Esto es para que usted reflexione sobre, desde su contexto, qué significa eso. ¿Por qué es una ciencia social? ¿Cuándo se le conoce como una ciencia social a la educación? Si tiene un objeto de estudio en particular. ¿Quiénes han trabajado la educación? Bueno, nosotros revisamos la historia de la educación y vamos a encontrar a tantos autores que se plantean sobre los problemas de la educación. Y por supuesto hay una serie de escuelas. Se debe, dice Miguel, a que la educación se da por la interacción, por supuesto. Entonces la educación es un proceso histórico y hay que analizar esa educación desde ese proceso histórico. Entonces, estas son como preguntas para la reflexión. Después ¿cuál ha sido entonces el motor impulsor de desarrollo científico a través del tiempo? La investigación, del latín investigium, que significa en pos de la huella. Y siempre he dicho que en investigación no hay receta y muchas veces cuando la gente asume las cosas de los libros, el investigador tiene que construir, tiene que hacer camino al andar. Entonces la investigación no es una receta, es el modo de llegar al conocimiento de algo con esfuerzo, pero un largo camino en forma sistemática, o sea, con un método. No podemos hacer investigación de manera desordenada, no podemos hacer investigación sin un método, porque nosotros vamos a utilizar la metodología cualitativa, la metodología cuantitativa. Entonces no podemos pasarnos al río si no tenemos la forma de cómo nos vamos a pasar el río. Así la investigación. Es un largo camino, pero hay que seguir un método para poder llegar a conclusiones finales. La investigación científica es un proceso de carácter creativo, innovador, que pretende encontrar respuestas a los problemas. Investigamos e investigamos como un proceso e intentamos dar respuesta a los problemas o buscamos dar respuesta a los problemas trascendentales con hallazgos significativos que aumenten el conocimiento. Eso es lo que planteaba anteriormente. O sea, si nosotros estamos queriendo hacer una tesis, significa que no vamos a, sí, hay que hacer una explicación teórica, pero tenemos que decir algo más acerca de eso. Por eso debemos de abordar los problemas de nuestro contexto. Entonces estamos hablando de la investigación que adquiere ese carácter científico. Se supone que a este nivel de posgrado, de maestría, nosotros tenemos que estar proponiendo algunas cosas, produciendo nuevo conocimiento. También la investigación es un tipo de investigación sistémica, la investigación científica, controlada, empírica, crítica, de proporciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre los fenómenos, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Estamos hablando entonces de una investigación que es profunda,
¿Qué sistemática? Porque lleva todo un seguimiento. El investigador, por eso hace uso del método científico. Y el método científico es un proceder ordenado del conocimiento. Porque cuando nosotros comenzamos a explicar el problema que nosotros hemos seleccionado, empezamos a explicar, nosotros tenemos un punto de partida. Pero si ustedes ven, cuando nosotros tenemos un punto de partida, el punto de llegada va a ser totalmente distinto. Y muchas veces esa percepción que teníamos sobre el problema de investigación nos va a cambiar cuando nosotros lleguemos al final. Por eso es sistemático, por eso es controlado, por eso es empírico, por eso es crítico, porque vamos aportando en la producción de conocimiento. Dice Miguel que lo más importante es responder a la necesidad del nuevo conocimiento y su utilidad crítica para resolver un problema. Sí, porque muchas veces pensamos, se nos ocurre por ahí que nosotros no somos capaces de producir ese conocimiento. Una investigación, si nosotros aplicamos los métodos, si la hacemos sistemática, si la hacemos controlada, si recogemos información de campo, si somos críticos en lo que estamos planteando, estamos haciendo investigación científica. Y esos resultados, para terminar, tienen que ser expuestos a una comunidad científica. Por eso hay medios para poder publicar lo que nosotros investigamos. Por eso hay revistas, por eso se publican libros, para que eso pueda ocurrir. Entonces, investigar es problematizar, es teorizar y es comprobar. Resumido, investigamos, vamos a problematizar. Los fenómenos guardan mucha relación. La educación no se aparta de la política. La educación no se aparta de la economía. La educación no se aparta de otras áreas u otras ramas del saber. En la medida en que somos capaces de problematizar, porque nos vamos adentrando en el tema, y en la medida que nosotros nos adentramos en el tema, problematizamos y vamos teorizando. Vamos revisando autores, vamos escribiendo esto, vamos diciendo esto. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre, y se los voy a recomendar, es hacer un diálogo con los autores. Hacer un diálogo con los autores implica que yo voy revisando lo que los autores dicen. Pero también voy participando en ese diálogo con los autores. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se vale que usted solo vaya retomando aspectos teóricos. Sí, es muy cierto que el marco teórico lleva una cantidad de información de otros autores. Y que por supuesto toda esa información tiene que ir citada. Tiene que ir citada. No es el problema cuánta información lleva. El problema es que la información que lleve su tesis no vaya citada. Debe de haber, dice, una fluidez y coherencia entre las citas con los autores. Porque nosotros podemos decir algo, porque nosotros no es cierto que no conocemos. No es cierto que no podemos refutar a un autor. Alguien puede decir, no, bueno, pero yo ¿cómo voy a oponerme a lo que el autor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No necesariamente coincidimos. Muchas veces yo cito a un autor y digo, sin embargo, y el autor hace referencia únicamente a esto y descuida esta otra parte. Esa es la parte que yo voy aportando en la construcción del marco teórico. Pero generalmente, porque no existe una cultura de investigación, generalmente se nos manda a hacer una investigación y lo que vamos a hacer es a rellenar un marco teórico, pero no decimos nada. Por eso es que no hay coherencia y cohesión en el texto. Y lo que debemos de buscar es eso, que haya coherencia y cohesión. Que cuando yo salto de un párrafo a otro, de lo que voy leyendo,
tenga lógica. Eso lo deben de tener presente en lo que ustedes escriben. Entonces, investigar es problematizar, es teorizar y es comprobar. ¿Por qué? Porque hacemos trabajo de campo. Las características de la investigación científica describe la realidad, explica la realidad y transforma la realidad. Ah, bueno, la describo, bueno, sí, se aplican los métodos, las técnicas para recopilar datos y establecer generalizaciones empíricas. De ahí voy a explicar la realidad. Refleja mediante generalizaciones teóricas las propiedades y las regularidades de los fenómenos. Y por último voy a plantear una transformación de esa realidad. Entonces yo voy, si me remonto a mi ejemplo, entonces digo, estoy hablando de producción científica, pero ya describí cuál es el problema. Lo describo, lo explico, pero no me quedo ahí, sino que voy a plantear una propuesta metodológica para que los profesores reciban un, no sé, un seminario, un taller, esto es un proceso de formación que les permita a ellos producir. Entonces, esa es como la característica de la investigación. Si nosotros estamos aportando nuevo conocimiento, estamos haciendo investigación científica. Estamos describiendo, estamos explicando la realidad y la estamos transformando. ¿Ok? Porque hay que transformar los procesos educativos, las prácticas educativas. Nosotros podemos hacerlo, podemos aportar. Entonces es importante la investigación científica, sí. ¿Qué supone investigar? Buscar, indagar, tomar notas, observar, cuestionar, conocer, discrepar, analizar, crear, consultar, arribar a conclusiones, exponer resultados, introducir resultados. Ahí está, mire. ¿Qué supone investigar? Busco información, indago sobre hechos, observo la realidad, cuestiono la realidad, cuestiono la teoría, tomo notas y también voy a discrepar de esa realidad, de esos enfoques teóricos. Voy a analizar, voy a arribar a conclusiones, voy a exponer resultados, voy a planificar, voy a introducir resultados. Son elementos que nosotros debemos de considerar. Siempre se puede explicar, predecir y transformar la realidad. El grado en que la ciencia pueda cumplir las funciones de explicar, predecir y transformar la realidad depende del nivel de maduración teórica metodológica que haya alcanzado en un momento histórico determinado. Las ciencias han ido avanzando y las ciencias están planteando nuevos enfoques, nuevas formas de abordar la realidad. Entonces están tratando de explicar, de predecir la realidad. Los pilares de la ciencia, la parte empírica y la parte teórica. Son dos elementos muy fundamentales. Por eso decía que la investigación va a tener esos dos momentos. Una, que es la parte de la explicación teórica del objeto de estudio, del problema objeto de estudio que usted tiene, pero también tiene una parte empírica muy importante. O sea, no hay ciencia sin esos dos elementos, sin la parte teórica y sin la parte empírica. Y en la parte empírica está presente la aplicación de los métodos que me llevan a obtener información, a recabar información para llegar a tener un cuerpo teórico. Eso es muy importante dentro de los pilares de la ciencia. Algunas características que puede tener esa investigación científica: sistemática y controlada, empírica, crítica, como proceso orientada a la solución de problemas científicos. Como sistemática y controlada implica que hay una disciplina constante para hacer investigación y que no se dejan los hechos a la casualidad. Las cosas no ocurren desde el punto de vista científico por pura casualidad. Hay que buscar la respuesta, hay que buscar las causas, los efectos que se producen alrededor de los problemas que nosotros estamos investigando. Es empírica porque se abarcan los fenómenos observables de la realidad.
O sea, no estamos diciendo que vamos a estudiar o nos vamos a proponer un tema que no puede ser abordado desde la realidad. Es crítica, lo que quiere decir que se juzga constantemente de manera objetiva y elimina las preferencias personales y los juicios de valor. No pasa por lo que nosotros pensemos, sino por los hallazgos que nosotros tengamos. Por eso es importante hacer investigación, porque cuando nosotros hacemos investigación, nos lleva a producir nuevos conocimientos, a crear nuevos conocimientos y a divulgar nuevos conocimientos. Entonces, en una investigación, cuando nosotros debemos ser críticas, en la medida que estamos aportando y que no pasamos a establecer el juicio de valor sin tener fundamento. O sea, es un elemento muy importante. Y el proceso lo que significa que está formado por una consecuencia de pasos, de etapas, así como no nos vamos a decir que nosotros no podemos hacer una investigación si no llevamos a cabo un proceso. Por eso la universidad tiene un protocolo para hacer la tesis. No va a empezar de lo último hasta llegar a plantearse el tema después, no, tiene que empezar por plantear el tema de investigación. Entonces, desde ahí es un proceso ordenado, sistemático, controlado. Y, por supuesto, debe de ir orientado a la solución de los problemas científicos, es decir, a la búsqueda de respuestas a la interrogante. Nosotros hemos planteado preguntas de investigación y la investigación debe de ir orientada a dar respuesta a esos problemas. Entonces, la investigación científica empírica en la educación, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde pueden surgir esas ideas de investigación en las ciencias de la educación? Pues nosotros decimos, bueno, ¿de dónde pueden surgir todas esas ideas? La investigación científica empírica en la educación. Primero, que cuando nosotros hablamos de las fuentes fundamentales de las ideas de investigación en el área de educación, estas pueden provenir de la actividad práctica transformadora del hombre. Hay procesos educativos que nosotros podemos abordar de los procesos de desarrollo del conocimiento científico. ¿Cómo ha ido avanzando el conocimiento en el área de la educación? Puede ser desde la práctica transformadora del hombre, puede ser de los procesos de desarrollo del conocimiento científico, puede ser de la aplicación de respuestas conocidas a situaciones nuevas. O sea, cómo nosotros vemos los procesos educativos, o puede ser de la crítica a soluciones. Bueno, voy a tratar de acercarme un poco más, a ver qué pasa. Entonces decíamos que las fuentes fundamentales de esa idea de investigación, cuando se da la crítica a soluciones conocidas, buscando sus puntos más controvertidos, es que hay que problematizar la realidad. Y en la medida que nosotros problematizamos la realidad, ahí nos vamos dando cuenta cuáles son todos los problemas que tiene la educación y cómo podemos abordar esos problemas de la educación. Algunos están pensando en problemas de la brecha digital, que está relacionada a la educación. Algunos están pensando, imagínense cuántos temas surgen dentro de este tema de los entornos pedagógicos virtuales. Algunos están pensando sobre una propuesta de la enseñanza de la educación virtual. Algo otro está pensando sobre el manejo de herramientas virtuales. Algo otro está pensando sobre la brecha digital. Pueden estar surgiendo una gran cantidad de ideas que se pueden convertir en los posibles temas de investigación. Por supuesto que la actividad práctica transformadora del hombre es importante. Nuestra práctica educativa nos puede dar ideas de qué podemos abordar y sobre el mismo desarrollo del conocimiento científico, porque es una ciencia que se ha mantenido en el tiempo y hay aportes en el conocimiento de la educación. Entonces, por lo tanto, ahí hay temas que pueden ser inclusive abordados.
que yo recuerdo que estaba cursando una asignatura sobre la educación latinoamericana y surgían temas bien interesantes. Por ejemplo, ¿cuál fue la importancia de las escuelas de las primeras letras en El Salvador al proceso educativo? Se pueden hacer estudios históricos, no necesariamente tienen que ser, pueden ser. Hay ideas propuestas, pero cuesta estructurarlo, dice Evelyn, por supuesto. Lo que vamos a buscar aquí en adelante es que hagamos un diálogo entre todos y discutamos esas posibles propuestas de temas, que al final de este curso, por lo menos tengamos la suficiente claridad de cómo poder avanzar. ¿Y qué es lo que? Porque a partir de un tema propuesto, entonces comenzamos a hacer como una discusión sobre las posibles, la viabilidad, la relevancia que pueda tener el tema y cómo se puede abordar. Eso va a ser de suma importancia hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces se queda, como dice Evelyn, hay una propuesta, pero cuesta estructurar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estructurar esa idea que nos permita tener la suficiente claridad. Por eso ahora quizás me llevo más hablando yo, pero que va a haber un espacio donde va a haber que hablar mucho ustedes. Hay una transformación de ideas vagas en planteamientos precisos y estructurados. Eso es lo que planteaba Evelyn por acá. ¿Cómo se pasa de eso, de la transformación de ideas vagas en planteamientos precisos y estructurados? Primero hay que determinar los antecedentes. Cuando comenzamos una idea de investigación, entonces hay que pensar sobre el tema de los antecedentes. Si voy a hablar sobre el tema de lo que estaba mencionando anteriormente, que el tema de abordar sobre la prevención de la violencia de género, una propuesta pedagógica de prevención de la violencia de género. Comienzo a pensar, a determinar los antecedentes del problema. Entonces dice, bueno, si voy a hablar de violencia, voy a hablar de violencia. Y saben que hice una lectura que pensaba que nunca podía llegar hasta ahí. Y leyendo los libros, el tomo del Capital, uno de los tomos del Capital de Carlos Marx, y leyendo el libro del Antidurín de Engels, me voy encontrando que desarrollaron cada uno de ellos un capítulo sobre violencia. Los dos. Entonces, cómo ellos hablaban de una violencia histórica. Y entonces comienza uno a abordar, a revisar, a determinar los antecedentes. O sea, cómo esa idea que tú tenés, ¿cómo la vamos a estructurar? La vamos a estructurar cuando comencemos a revisar un poco de los antecedentes del problema que nosotros nos estamos planteando. Entonces dice, ¿cómo abordo ese tema? Violencia estructural del sistema, por supuesto. Y más, entonces Mar hace una aproximación a esa violencia estructural. Y en esa violencia estructural, entonces hay que ir, inclusive cuando él habla de la violencia, él habla de que, yo lo resumí en una frase que él plantea, dice que la violencia es la comadrona de toda sociedad antigua que lleva en sus entrañas una nueva. Lo que quiere decir, Mar, es que ninguna sociedad pasó de una etapa a otra si no fue gracias a la violencia. ¿Dónde surge el matriarcado y el patriarcado? En la comunidad primitiva. Y el patriarcado es una forma, una expresión de la violencia del hombre contra la mujer. Entonces,
uno comienza a revisar, a determinar los antecedentes históricos. ¿Cuándo se comenzó a hablar de violencia? ¿Quién usó los términos de violencia? Pero ¿quién habló de prevención de la violencia? Y cuando ya me voy a buscar los antecedentes de la prevención, entonces encuentro que quien comenzó a hablar de la prevención es Naciones Unidas, a partir del surgimiento de las Naciones Unidas en 1948. Desde ahí, y de ahí se fueron surgiendo una cantidad de convenciones, todo el tema de la violencia contra la mujer, y muchas de esas convenciones se fueron aplicando, los estados fueron asumiendo en cada uno de los países y fueron creando las leyes, y en El Salvador se creó la ley de la violencia contra la mujer, la ley Pina se creó, la ley contra la violencia intrafamiliar. O sea, imagínense, cuando uno comienza a hablar un poco del tema, comienza a determinar cuáles son los antecedentes del problema. Y entonces empieza a estructurar más la idea de investigar. Cuando uno ya comienza a relacionarse con el tema, entonces uno comienza, por eso digo, no esperen llegar a la tesis. No esperen llegar allá. Lleguen allá, pero con una idea definida sobre la idea de lo que quieren investigar. Hay que ver investigaciones previas sobre el tema. Ya sobre lo que ustedes van a investigar, ya hay investigaciones. Seguramente no con el mismo nombre que ustedes piensan ponerle, pero ya hay investigaciones. Hay que hacer la búsqueda y no investigar de la forma de cómo ya ha sido investigado también, porque seguramente ha habido investigaciones. Pero cuando yo veía sobre el tema de, sí, han habido investigaciones sobre la violencia de género en las universidades en el país, pero no se ha desarrollado todavía una estrategia pedagógica para la prevención de la violencia de género en la universidad. Entonces ahí iba mi aporte, lo nuevo, el nuevo conocimiento. Entonces nunca nosotros podemos decir que vamos a ir a hacer lo que ya se hizo en los estudios, porque la realidad es totalmente distinta y cambia de una realidad a otra. Independientemente de la concepción, dice Miguel, teorética de la violencia, esta ha sido un hecho de toda la historia, por supuesto. Entonces, ahí uno se remonta a los antecedentes, o se crean investigaciones sin tener también conciencia clara y crítica, por supuesto. Hay que tener una conciencia clara y crítica frente a lo que estoy estudiando. Y hay una generación de nuevas ideas y productivas. Vea cómo se transforma de las ideas, esas ideas vagas que podamos tener, en planteamientos precisos y estructurados. Determinamos los antecedentes, nos estamos planteando no realizar una investigación como otra que ya encontramos, estamos viendo nuevas formas de abordarla, estructuramos formalmente la idea del tema, van generando nuevas ideas y revisamos si han habido investigaciones previas sobre los temas de investigación. ¿Dónde nace el interés entonces de investigar? Primero, creer en la validez de los procesos educativos. La realidad educativa existe como tal. Entonces debo de creer en esa validez de los procesos educativos. La educación tiene múltiples problemas. Y de ellos yo puedo elegir uno, pero debo creer que existe como tal. Y supone que los hechos no se producen caprichosamente, que respondan a la relación de causa y efecto. Hay algo que está ocasionando los problemas y eso se llama causa. Y los efectos es lo que nosotros experimentamos en la realidad. Estar convencido que los fenómenos pueden ser ordenados, presentar ciertas regularidades, o sea, ocurre de acuerdo a una regla o con uniformidad. O sea, no vamos a esperar que los fenómenos ocurran como tal, como nosotros queremos. Estos pueden ser ordenados, pueden presentar irregularidades. Para nosotros tenemos que abordar esos objetos de estudio. Tener confianza en las observaciones científicas. Nosotros tenemos que ser, la investigación, la observación es un elemento importante de todo proceso de investigación. Independientemente del método que utilicemos, la investigación está presente siempre en la investigación.
También nosotros hablamos que estas ciencias abordan problemas educativos desde distintos ángulos y enfoques. Ciencias sociales e investigación educativa. Estas ciencias abordan problemas educativos desde distintos ángulos y enfoques. La sociología, usted existe la sociología de la educación, que existe la filosofía de la educación, que existe la historia de la educación. O sea, son ramas también, se convierten muchas veces en ramas de estas ciencias, de esta disciplina, que abordan problemas de la educación. Porque si nosotros vamos desde el campo de la sociología, bueno, por supuesto que sabemos que la educación tiene un componente ideológico dentro de la sociedad, que es un elemento social, que hay una interacción entre los seres humanos del proceso educativo. Eso tiene que ver con la sociología, que también tiene que ver con los problemas de conducta de los estudiantes, y entonces están muy relacionados. Entonces lo que nosotros asistimos acá es a un proceso transdisciplinar de la ciencia. Y cuando nosotros hablamos hoy en día de la transdisciplinaridad de la ciencia, estamos diciendo que las ciencias dejaron de ser, cuando nosotros hablábamos de la interdisciplinaridad, de la multidisciplinaridad, ahora sabemos que para resolver los problemas que nosotros investigamos, muchas veces tenemos que recurrir a las otras disciplinas. Entonces hay una relación muy fuerte entre las ciencias sociales y las investigaciones educativas. Que alguien me diga que la educación no está relacionada con la política, pues, que alguien me diga que la educación no está relacionada con la economía, con la antropología, son elementos para el análisis y están muy relacionados cuando nosotros abordamos los problemas de la educación. Entonces, ¿dónde nace el interés? Contribuyen a entender y a mejorar la educación, por supuesto. ¿De qué se habla cuando se dice investigación empírica educativa? Se trata de una investigación que, para comenzar, identifica problemas reales de los sistemas educativos y que propone explicar. Ese es el punto de partida de ustedes. Ustedes están abordando los problemas de la educación. Y cuando nosotros hablamos de una investigación empírica, debemos saber que son problemas reales de los sistemas educativos y que se propone explicar los factores que los generan. Esos objetivos explicativos se traducen en la formulación de hipótesis operativas que guían la búsqueda. Depende del tipo de investigación que se esté planteando, de la metodología que va a utilizar, así se plantearán las hipótesis también. Pero debemos tener claro que las investigaciones empíricas, desde el punto de vista educativo, surgen a partir de los problemas reales de la educación. Y aquí tenemos los enfoques de la investigación educativa: el enfoque sociológico, el enfoque económico y el enfoque histórico. Si ustedes pueden ver, el enfoque sociológico, por ejemplo, podemos abordar el carácter social de la educación, las interacciones entre los maestros y los alumnos, la interacción de la escuela con la comunidad, el papel de la educación en el proceso de socialización. Ese es el enfoque sociológico de la investigación educativa. Cuando nosotros queremos abordar los problemas de la educación, entonces decimos, bueno, esto va a tener un enfoque de carácter sociológico. Cuando trato de ver el carácter social que tiene la educación. Si yo hablo de interacción entre maestros y alumnos, si hablo de interacción entre comunidad y escuela. ¿Y cuánto no hemos hablado de esa interacción entre la comunidad y la escuela? O del papel que ha tenido la educación en el proceso de socialización del ser humano. Son aspectos sociológicos. También está el enfoque económico. Cuando nosotros hablamos de los modelos económicos,
En ninguna parte del mundo un modelo económico no deja de estar relacionado con la educación. La educación responde al modelo económico. Veamos todo cómo cambió el sistema educativo cuando se implementa el modelo neoliberal en El Salvador. Y cada vez que se da un cambio, la implementación de un modelo, por supuesto, el modelo económico cubano es totalmente distinto al nuestro. Y la educación responde a ese modelo. Podemos hablar del presupuesto que se le asigna a educación. Alguien quiere abordar el problema del presupuesto y en un enfoque económico. El costo-beneficio de la inversión en educación. ¿Por qué invertir en educación superior? ¿Por qué invertir en educación media? ¿O por qué invertir directamente en educación? ¿Cuáles son los logros que se obtienen a partir de los proyectos implementados? ¿Cuánto se ha invertido en los proyectos? ¿Pero qué se logra con los proyectos que se invierten en educación? Las reformas educativas. Por eso es que en nuestro país la educación responde al sistema capitalista. De hecho, eso es así. La educación responde a ese modelo. Y si revisamos la historia, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las reformas educativas, cada reforma educativa tenía que ver directamente con un modelo económico. Si nos veamos cuando se da el periodo de industrialización de los años 50 y la reforma educativa, esa reforma educativa respondía directamente a ese modelo económico. ¿Qué tipo de hombre se quería formar? Entonces eso tiene un enfoque que tiene que ver, un enfoque económico que tiene que ver directamente con la educación también. O quiere también ver un enfoque histórico que permite investigar sistemas educativos del pasado. Nosotros vamos a hacer un estudio de la educación. ¿Alguien quiere estudiar entonces las primeras escuelas en El Salvador? La escuela de las primeras letras en El Salvador. ¿Cómo se llevó a cabo ese proceso? ¿O alguien quiere estudiar las reformas educativas en El Salvador? Lo puede hacer desde un punto de vista histórico. Explica la educación en el pasado y sus problemas. Explica los procesos educativos. Y los procesos educativos cambian totalmente. La universidad, por ejemplo, ha cambiado de enfoques educativos. Y Miguel sabe, por ejemplo, cuando hablaba que hasta se sacó un libro sobre el humanismo en la universidad, el enfoque humanista, el enfoque constructivista. Ahora se habla del enfoque socioformativo. Hay un proceso histórico. Entonces, se puede abordar esos procesos educativos, de cómo se fue cambiando de un proceso a otro. Entonces, eso es lo que, sobre los enfoques de la investigación educativa. Y lo que quiere decir es que está muy relacionada con otra disciplina de la ciencia. Bueno, allí hay una tarea, ya que casi vamos cerrando, es poco los minutos que quedan. Dice que la tarea, me tomé la atribución de ponerla por acá, así es muy pequeño, que no me gusta cargar la presentación de tanta información, pero después de haber asimilado los contenidos de la unidad y revisado los recursos complementarios en un documento Word, responda a cada una de las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede definir el conocimiento científico? ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan a la lógica de la investigación científica? ¿Cuáles son los elementos característicos de la investigación científica en educación? ¿Por qué es importante la investigación educativa? Resuma los principales enfoques de investigación educativa. Lo importante es que tome en cuenta las indicaciones, las consideraciones que debe llevar el documento.
Para resolver las preguntas puede revisar el documento siguiente, la investigación. Allí está un documento. Pero estas consideraciones son importantes porque tienen que ver con la nota. El formato que se debe aplicar es letrarial, tomando tamaño 12, párrafo y 14 títulos. Interlineado el 1.15 y alineación a la izquierda. La estructura del documento será portada, una carátula, resolución de preguntas y bibliografía. Para las citas y bibliografía, a aplicar las normas del formato APA séptima edición. El contenido total del documento debe rondar un promedio de 800 a 1000 palabras. O sea, 1000 palabras debe saber que son 1000 palabras. No se pase. Finalizado el documento, guárdelo con el nombre de la actividad y envíelo al espacio de la tarea. ¿Hay dudas con esa tarea? Siempre revisen la rúbrica de la tarea, que sobre la base de eso se califica. ¿De acuerdo? Lean las consideraciones, si tienen que citar, citen, y ponen la bibliografía. Pero también ustedes pueden aportar en cada una de las preguntas. Y en tu proceso todo es válido. Tus sueños, tus desilusiones, tus esfuerzos, tus caídas, tus progresos y tus errores. Eso quiere decir que todo es válido en este proceso. Toda investigación pasa por un proceso. Y nosotros debemos de ir construyendo. Si ustedes están sacando una maestría, bueno, qué bueno por ustedes, pero también deben de pensar de que esa maestría los hace ser diferentes, aportar mucho más a la educación, y esa es como una de las tareas que a nosotros nos debe acompañar desde esta mirada de la docencia. Así es que hay que disfrutar el proceso de alguna manera. Y desde ya digo, vamos avanzando, vamos caminando. Y sí, por supuesto, Miguel. El docente anterior nos dijo que siempre escribiremos con párrafos justificando. Para mí me gusta más eso. Ahí está la indicación, pero si ya lo han trabajado así, a mí me encanta que vaya justificado el texto. Que vaya justificado mejor. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, Donatila. Trato de ir un poco rápido porque la información es mucha y el tiempo, miren, terminamos cabal y me parece que planteo al final la tarea porque hay que tener claridad. Se deben usar las comillas si es una cita corta, Evelyn. Y las citas cortas, estamos hablando de 40 palabras. Si es una cita corta, debe ser 40 palabras. Si es una cita larga, si es la corta lleva comillas, pero si es la cita larga no lleva comillas, que es más de 40 palabras y ya sabemos que la cita larga va con una sangría hacia adentro de 0.54, si no me equivoco. Igual después miren, podemos ir abordando muchas cosas acá que ustedes puedan o estimen conveniente, y puede ser el tema de las citas también. Inclusive podemos hacer una reunión extra otro día solo para ver algunas cosas que ustedes estimen conveniente, todo el tema del sistema de citas, todo el tema de cómo ir abordando la información que encontramos de los autores. ¿Cómo creen? Lo podemos hacer. Según las normas APA, el alineado no es justificado, sino a la izquierda.
pero normalmente lo trabajamos aquí, los latinoamericanos. Lo trabajamos más así, Patricia, de esa manera justificado el texto, porque nosotros lo vemos mejor. ¿Cuál sería el espacio idóneo para las preguntas en el transcurso de la semana? En el caso de estas preguntas o sobre lo que haya que hacer o lo que se va abordando, Miguel. Por las dudas. No sé cómo trabajaban con el otro profesor anteriormente. Podemos hacerlo si ustedes pueden vía correo. O no sé si tenían extra, otra por ahí, alguna reunión, porque si hay, no sé si hay también alguna, no sé si tenían una reunión extra, por si acaso, para poder... ok, entonces, yo tendría que manifestarle a ellos, si gustan, puede ser que mañana, puede ser a las 7 también, y la gente que quiera conectarse y entrar algunas dudas o ya ir planteando algunas ideas sobre los temas, entonces nos podemos reunir los que estimen conveniente. Y le diría al maestro Flores también de que programen la sesión para mañana y nos vemos mañana a las 7, ¿les parece? Cuando haya que hacer la reunión extra la hacemos y mañana la planteamos de esa manera. Y ya pueden ir planteando algunas ideas sobre lo que ustedes pensarían estudiar. Muy bien, entonces llegaríamos ahí. No sé si hay algo otra. Muy bien. Bueno, ahí está el maestro Miguel. Y entonces mañana sería a las 7 para ir avanzando en algo otras cosas. Muy bien. Entonces nos quedaríamos por ahí. Pasen feliz noche.